Le damos la bienvenida a Federico. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo en orden? Bueno, qué lío que armó Kicillof, ¿no? Porque la verdad que hay muchos que quieren entender qué es lo que va a pasar con el impuesto a las ganancias, si se respeta o no se respeta el piso, cuáles van a ser realmente los cambios que van a aparecer. Todavía no hay nada concreto porque no hay ley, pero bueno, se puede decir algo. Sabemos a cuentagotas por lo que fue la presentación que hizo el ministro en el salón del ministerio, donde se hizo el anuncio y está el PowerPoint, digamos, que presentó, donde presentó una serie de ejemplos para sueldos de 20.000 pesos y de 25.000 pesos brutos. Esos fueron los dos ejemplos que dio. Sí. Y lo que me preguntabas del piso de entrada, que creo que es la pregunta... Claro, la que se hacen todos. Sí, el piso no se tocó, que era el reclamo sindical. Creo que esto está muy relacionado con el reclamo, con la puja que hay entre el gobierno y los sindicatos como para avanzar en una paritaria, que se terminen de cerrar todas las paritarias de este año, empujando hacia abajo un poco la pauta. Había arrancado en enero solicitando cerca de un 30 y ya los pedidos están mucho más abajo. Y el mínimo, bueno, como te decía, no fue modificado el mínimo que se fijó en agosto del 2013, de 15.000 pesos. O sea, quien esté por encima, 15.001, le corresponde pagar el impuesto a las ganancias. Y el que esté hasta 14.999, perdón, 15.000 inclusive. También. 15.000 inclusive. Ese prefiere cobrar 14.999, ¿no? El de 15.000, por un vericueto que hay en una deducción, quedó por fuera y no lo tiene que pagar. Claro. Lo que se está haciendo es, una medida que es un paliativo al reclamo que estaban haciendo básicamente muchos sindicatos. Por ahí, digamos, tiene sus bemoles. Se pedía que se mueva el mínimo. Lo que se hizo fue básicamente en los componentes de deducciones que cualquier trabajador tiene, referido a matrimonio, hijos y familiares a cargo, va a tener otro monto, que es la parte que se desconoce de la medida, respecto a cuánto va a poder deducir de lo que pagaba de ganancias. ¿Qué quiere decir? Si antes estaba obligado a pagar 1.000, pero por la cuestión familiar y la estructura de deducciones terminaba pagando 500, hoy probablemente de esos 1.000 se le reduzcan y termina pagando 300. Pongo un ejemplo hipotético, porque lo único que hay, como se puede ver en las placas, y acá tenemos son dos ejemplos concretos. ¿No? Bueno, por ejemplo, la reducción en lo que hace al impuesto a las ganancias a pagar, como se puede ver, va de una reducción del 18%, en el caso más básico, que es el sueldo más alto de todas esas escalas, que es 25.000 pesos, y soltero. El segundo caso sería 25.000 pesos, pero casado. Ahí ya avanza un poco más la deducción porque se contempla el hecho del estado civil y de la cantidad de hijos que está teniendo. Ahí está tomando las dos variables como para hacer una reducción mayor. Y ya el hecho en la otra escala, que es la de 20.000, al ser un sueldo más bajo, también contempla el hecho de quien menos gana, menos paga. Entonces la reducción es mayor. En el caso de que sea soltero, se le va a rondar el 32%, y en el caso de que sea casado con 2 hijos, por ahora, repito, el ejemplo que da el ministerio, no hay normativa, no hay nada, me estoy basando en la presentación del ministro, 69%. Esa es la máxima reducción. Esa es la reducción en impuesto a las ganancias. La reducción de bolsillo, la que le importa a la gente, cuánta plata voy a tener más en el bolsillo, se puede ver en la última columna, que obviamente favorece nuevamente, arranca en el 3%, el soltero que gana más sueldo, 25.000 pesos, 3%. Ahora, si ganás 25.000 pero estás casado y tenés 2 hijos, 4% de mejora en el bolsillo. Luego 5% si sos soltero y ganás un poquito menos, 20%, y un poquito más si ganás 20 pero estás casado y tenés 2 hijos, 6% la mejora de salario de bolsillo. Ahora, esto es un poco un gris, ¿no? Entre el blanco y el negro, lo que proponían los sindicatos y el gobierno que estaba plantado. Acá lo que hace Kicillof es más que nada una medida económica, ¿no? Absolutamente. Un poco de cintura ponerle a esta situación preelectoral. Sí, incluso se ve, no es para ir a ahondar en el tema, pero se ven ciertos chispazos entre quien administra la FIP y el ministro, o sea, Echegaray. Sí, eso te quería preguntar, porque Echegaray se desayunó hoy con que la medida es retroactiva en enero. Bueno, ahí había habido unas diferencias. De entrada se decía que la medida va a empezar a regir en los sueldos de este mes de mayo, que se liquiden obviamente los primeros días de junio. Entonces el ministro dice, hay tiempo, porque bueno, tiene todo el mes de mayo para armar la normativa. Pero a la vez se lo pone retroactivo al jefe de la FIP y le dice, no, va a ser desde el 1 de enero. Y ahí la primera pregunta que surge, vuelvo a la cuestión de que no está la normativa, es, ¿lo van a devolver en una cuota? ¿Lo van a devolver en cuotas? En un solo pago, digamos, a partir del sueldo que yo recibo de mayo, que se paga en junio, voy a recibir todo lo que pagué de más, de enero hasta acá. ¿Hay un cálculo de eso? No.
No, porque cada caso es... Claro, puntual. De hecho, vos fíjate que en el ejemplo no está el ejemplo del que gana arriba apenas por encima de 15.000. Arranca en un ejemplo de 20.000. Creo que toda esa mejora, porque ahí estaremos ante el caso del que menos gana de la escala de los que pagan. Yo gano, por ejemplo, 16.000 pesos. Sí. Gano todavía menos que el de 20.000. Entonces debiera tener una mejora de bolsillo un poco mayor. Claro. La explicación, digamos, la justificación teórica del porqué de la medida, el ministro la toma en este sentido. Dentro de la escala, entre 15.000 y 25.000, está prácticamente la mayoría de los contribuyentes que pagan impuestos a las ganancias. Hay alrededor de esta medida beneficia alrededor de 1 millón de trabajadores. El 11% dentro de los trabajadores que están registrados, que son 11 millones, y de eso, dentro de los que pagan impuestos a las ganancias, que son pocos. Y obviamente deja la parte en la que lo justifica los sueldos más altos con la misma escala de impuesto hasta el 35%, que es el máximo que se cobra por impuesto a las ganancias. ¿Es una medida, Fede, pensando en las elecciones esta? Y tiene que ver, digamos, si uno ata cabos, hay toda una serie de medidas que venían mucho más del lado monetario. Ahí ya me pongo más un poco en lo que yo trabajo día a día. Digamos, lo resumo sencillamente. Si yo cerré la paritaria con mi gremio y me mejoraron mi sueldo al 28, entre el 25 y el 30% anual. El dólar está elevándose, por ahora muy quieto, 13, 14, 15, lo llevo al máximo 15%, es todavía por debajo. ¿De cuál de todos los dólares estás hablando? Estoy hablando del dólar oficial, digamos, de la pauta de dólar, que el dólar que corre para el importador. Igual el resto de dólar también ha cedido. Se planchó un poco, ¿no? Sí, se planchó. Pero básicamente la medida que se mira es el dólar oficial, en el que uno dice, bueno, la economía como un todo está devaluando, llevándolo bien arriba, 15%. ¿Cuánto le están mejorando al asalariado? Entre 25 y 30. ¿Cuánto es la inflación? Yendo al cálculo más exagerado, 20, 25. Como máximo podés llegar a quedar 0 a 0 entre la mejora que te hizo tu empleador y lo que te quita la inflación como poder de compra. En ese contexto hay un montón de gente que estará mejor porque a lo mejor renegociaste un 30 y vos tenés personalmente, porque la inflación también es un componente personal, una inflación del 20, bueno, tengo el bolsillo más cargado. Y ahora viene esta otra pata, todo eso era dentro del ámbito monetario que puede ejecutar el ministro de Economía, la pata fiscal que tenía, la pata, digamos, cómo utilizar los impuestos y cómo utilizar esa clase de herramientas para hacer política, viene en esta medida que ha tomado el ministerio de un paliativo en el cual queda un mejor sueldo de bolsillo y obviamente da más poder de compra, potencia el consumo. Hay una serie de variables que se mueven inmediatamente de que esto sucede porque bajo el esquema de pocas herramientas para poder ahorrar ese sueldo de más que se está cobrando. Y las herramientas para el consumo, el ahora 12, que por ahí potencian un poco que la gente se gaste. ¿Generó más consumo el ahora 12? Sí, la verdad que como esta medida se pueden hacer algunas críticas, el ahora 12 la verdad que venía muy despacio y fue una gran medida en términos de que logró estabilizar la economía, logró que la economía no pase a terreno negativo. La economía está creciendo a otro nivel que el que crecía en otro momento, apenas llegará al 1,5, 2%. Es otra pauta de crecimiento la que tiene Argentina hoy, pero lo contrario, si no hubieran estado esos planes, todo va dentro de la lógica de un esquema, pero quiero decir, si no hubieran estado esos planes, probablemente con este mismo gobierno estaríamos -1 de Producto Bruto, quizá medio punto abajo, estaría cayendo el PBI, destruyéndose empleo, que quizá no hay creación de empleo fuertemente como en otro momento. Pero se mantiene. Pero se mantiene. Y ahí es donde viene la parte... Hoy Fede de la tarde me mandaba un modelo de recibo de sueldo. Hay mucha gente que recibe a fin de mes, justamente, valga la redundancia, el recibo de sueldo y no sabe a veces qué le están reteniendo o bien recibe un aumento y tampoco sabe por qué se le dio esto. Acá tenemos un modelo de recibo de sueldo utilizando un poco esta lógica de los cambios en impuestos a las ganancias. A ver, hay mucha gente que está en casa ahora mirando el día en 30 y se encuentra a fin de mes con esto y no sabe realmente por qué gana lo que gana o por qué le retienen lo que le retienen. Hagamos, Fede, un repaso, un repaso rápido de lo que estamos viendo en pantalla. Para explicarle un poco a la gente qué es lo que aparece en el recibo de sueldo. Sí, obviamente el ejemplo agrega, no todos van a tener esos componentes que este figuran. Es el máximo. Están todos prácticamente, acá está todo. Los que componen todos los gremios, todas las situaciones.
Pero lo normal es que haya una columna de la izquierda en la que son los componentes que suman al sueldo bruto, que obviamente tiene que ver con el sueldo básico, la antigüedad que tenga la persona, obviamente el componente de antigüedad, cuánto se paga por antigüedad, lo determina cada convenio colectivo, pero prácticamente todos los convenios pagan un adicional por antigüedad, también se paga una antigüedad. Título profesional, o sea, si meto un posgrado o algo, bueno, puedo ganar unos mangos más. Hay empleos donde se promociona esto y si uno presenta un certificado de que estudió y que recibió la titulación, evidentemente se le agrega un adicional. Luego estos dos han sido muy famosos en los momentos en los que se daban aumentos posterior al gobierno de la Rúa, lo que son los componentes adicional remunerativo o adicional no remunerativo. ¿Qué es eso? Ahí son categorías bastante genéricas en las que entran un montón de cosas, como por ejemplo partidas de aumento que quería dar el gobierno, pero no querían que entrara después dentro de la estructura de tener que pagar aguinaldo sobre ese aumento. Entonces, durante unos meses, normalmente fue así en la práctica, quedaban dentro de la órbita adicional no remunerativo, entonces lo positivo que tenía que el empleado cobraba un adicional no remunerativo, lo tenía como negativo y que decir, bueno, a mí me liquidan vacaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta que yo cobro también esta partida acá. No. Por ejemplo, los docentes se han quejado mucho. Los docentes cuando reclamaban que cobraban sueldo en negro, en realidad lo que decían era que cobraban un adicional no remunerativo, que básicamente lo que no le hacía era aportarle jubilación, digamos, computar para el aguinaldo, computar para las vacaciones. Perfecto. Después pasamos horas de feriado, esto ya se sabe, bueno, horas cuando nocturnas. se trabaja por fuera de horario normal, cuando hay tickets de alimentos, por ahí se dan esa clase de tickets que en otra época eran muy comunes. Y obviamente los dos últimos que son conocidos por los tres últimos, que son vacaciones, la liquidación de vacaciones anual, el sueldo anual complementario, el aguinaldo, o como se le llama, en realidad es mal llamado de esa forma, el sueldo anual complementario, y las asignaciones familiares, el mismo componente del otro lado del que hablábamos. Hasta ahí todo lo que recibimos. Eso es todo lo que suma. Eso es todo lo que viene. Exactamente. Y lo que sale, lo que nos descuentan, lo que sale, lo que nos descuentan, básicamente está un aporte, el propio aporte jubilatorio, el aporte para el futuro, para los futuros jubilados que será cada trabajador, el aporte al PAMI, todos los trabajadores. Eso le hacemos todos. Solventamos con nuestro recibo de sueldo, la obra social de los jubilados. Exactamente. Hay distintos un salario blanco. Exactamente. Aporte a la obra social, a la particular, a la convenio o la que figure cada particular. La cuota sindical, esa es la que se paga en relación al sindicato del cual está. Exactamente, cada empleado pertenece a un convenio colectivo y el propio convenio colectivo prácticamente en los primeros artículos del convenio marca cuál es la cuota que se va a pagar a cada sindicato. Y acá viene la famosa medida que ha tomado el Ministerio de Economía, impuesto a las ganancias, un componente que restaba. Eso funciona de esta manera. En el caso de los empleados en relación de dependencia, que son quienes reciben este recibo de sueldo, el empleador retiene de eso que nos tiene que pagar dentro de nuestro recibo, el porcentual que hay que pagar a AFIP de acuerdo a toda esta normativa que está fijando el Ministerio. En teoría, el anuncio lo que va a hacer es que esa partida sea de menor monto y por ende nosotros recibamos un sueldo mayor de bolsillo que el que venimos recibiendo hasta ahora, incluso, como decíamos recién, retroactivo para los primeros meses del 2015. Veremos cómo se instrumenta la devolución de eso, pero bueno, ¿pensás que sí, que se va a llevar a cabo? Va a ser ley, obviamente. No tengo duda que se va a llevar a cabo por lo que comentábamos de que tiene una intencionalidad política de que el año económico termine siendo nuevamente empujado por el consumo. Eso se hace dando sueldos un poquitito más arriba, como se están haciendo de acuerdo a estas medidas, y a partir de eso tener otra suerte electoral, entiendo yo. No estoy haciendo una lectura entre líneas de por qué se ejecutan estas medidas, pero no puedo dejar de hacerlo en un año como este, en el que hay tanto cambio político. Fede, muchas gracias por venir. La semana que viene te esperamos. Quiero que empieces a contarme un poco cómo llega el gobierno al fin de su ciclo desde el lado económico. Y también si ya se deslizó algún proyecto económico de los otros candidatos, ¿no? El lado de Massa, que tiene un equipo económico también importante, el lado de Macri. Todo eso me gustaría que lo empecemos a hablar a partir de la semana que viene. Cómo no, las dos cosas ya se están empezando a ver arriba de la mesa. Así que vamos a poder hacer un resumen al respecto. Buenísimo. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Te querés quedar después de la pausa que vamos a hablar un poquito de lo que pasó hoy en el Camp Nou con la victoria de Barcelona? Es para verlo. Muchas gracias. Ahí pasaba Federico Fiselas de Rosenthal Inversiones.